Bueno, y uno de los elementos nuevos en todo este proceso ha sido el tema de las cuentas bancarias fiscales. Me gustaría que la viceministra Macy nos hablara precisamente de este tema, que ha sido uno de los que también ha provocado numerosas opiniones en el intercambio con los trabajadores por cuenta propia. ¿Cuál es el sustento de esta medida, Macy? ¿Qué valoraciones ha provocado en el intercambio con los trabajadores por cuenta propia? ¿Qué elementos explicar y qué modificaciones, como se adelantaba, ha tenido estas propias cuentas bancarias fiscales? Sí, bueno, buenas noches a los televidentes y oyentes de la mesa redonda y a ti, a Randy, y a los colegas que nos acompañan. En primer lugar, explicar que efectivamente, en correspondencia con las medidas para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y su sistema de control, como explicaba la compañera Margarita, ministra del Trabajo, también se realizaron un grupo de adecuaciones tributarias que llevó como efecto la emisión de 5 disposiciones que igualmente fueron seminariadas en los procesos de preparación. De estas 5 disposiciones que actualizan, por supuesto, las cuotas en las nuevas actividades que surgen como resultado de la agrupación, las modalidades las diferentes modalidades para el pago de los tributos, también pues dispone la aplicación gradual de la cuenta bancaria fiscal. Y decimos que es una cuenta, que es una aplicación gradual, porque lo primero que tenemos que tener presente es que desde la propia norma se reconoce su aplicación a solo 6 actividades, de las cuales me referiré más adelante, porque creo que es importante explicar el fundamento de la cuenta De las más de 100 bancaria actividades fiscal. que están aprobadas, solo 6 son las que llevan cuenta Solo bancaria fiscal. 6 se le va a comenzar a aplicar esta cuenta bancaria fiscal. Pero ¿en qué consiste esta cuenta bancaria fiscal? En primer lugar, y como antecedente, tenemos que recordar que desde el decreto ley 289 del año 2011 se dispone la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia pues habiliten y operen cuentas bancarias corrientes para a realizar sus operaciones y, por supuesto, llevar el flujo financiero de sus actividades. Esto previsto en el decreto ley realmente no se cumplió en la magnitud que se esperaba y son pocas hoy las actividades del trabajo por cuenta propia que realmente operan cuentas bancarias, como decimos nosotros, de operaciones corrientes para transparentar el desarrollo de sus actividades y sobre todo la transferencia de estos flujos monetarios. El tema de operar cuentas bancarias y de llevar los flujos monetarios a través de ellas, tanto para los ingresos que se generan como para poder desde esa cuenta pagar los gastos en que se incurren, las inversiones, incluso el propio resultado de las utilidades, es algo bien difundido en el mundo entero. Es decir, tiene una práctica generalizada que todos los actores económicos operen a través de cuentas bancarias. Cuentas bancarias además que están asociadas a la contabilización de esas operaciones, de esos negocios y donde se convierte en un instrumento financiero que permite ser contrapartida al registro de esos hechos económicos. Cuentas bancarias además que en la generalidad de los países están también bajo la mira y bajo, como decimos nosotros, del control de las administraciones tributarias, no para llevar, como decimos nosotros, quizás una vigilancia permanente o sistemática, sino para a través de este insumo, de este instrumento, poder verificar el cumplimiento de todas las obligaciones que se tienen con el presupuesto del Estado. Por tanto, en el caso de nuestro país y con el desarrollo, como explicaba la ministra, del trabajo por cuenta propia, que es una modalidad de empleo que evidentemente complementa la actividad económica estatal, y digo esto porque hoy nuestros trabajadores por cuenta propia
y parte de estas 6 actividades pues prestan servicios a entidades estatales, prestan servicios a personas jurídicas y se interrelacionan en la contratación económica, no solo con otra forma de gestión estatal, sino también con el sector estatal como complemento de esa actividad económica. Entonces, estamos incorporando este instrumento, este elemento, esta forma o este mecanismo de operación que permita también pues que desde la cuenta bancaria fiscal se puedan hacer los pagos por recibir bienes, por recibir servicios por parte de los trabajadores por cuenta propia y al propio tiempo las personas jurídicas, dígase las entidades, dígase las unidades presupuestadas, las empresas, las sociedades mercantiles que reciben servicios de estas modalidades, pues puedan pagar a la cuenta bancaria y así se hace saber y se dispone en la resolución que opera las cuentas bancarias. Por eso es el nombre de fiscal, porque evidentemente no es una cuenta personal, es una cuenta que lleva consigo toda la operatoria del desarrollo de un negocio, del desarrollo de una actividad económica y que además vale señalar que hoy todas las entidades estatales en Cuba, incluso las cooperativas, el sector cooperativo, tanto las cooperativas agropecuarias como las no agropecuarias, operan a través de cuentas bancarias. Eso no exime a un titular de una actividad por cuenta propia de tener su cuenta de ahorro, de tener otras modalidades. Esta es la que tiene que ver con su negocio. Con su negocio, con su actividad, y él puede tener tantas cuentas personales, estime siempre que lo convenie con las sucursales bancarias. Esto es una cuenta que se lleva en función de una actividad económica y por eso que se dispone que en la misma pues se ingresen todos los dineros generados por la prestación de esos servicios o la venta de los bienes y desde las cuentas pues se puedan pagar y financiar los gastos asociados a esta actividad, que no quita que de la utilidad o del remanente que obtiene ese trabajo por cuenta propia como resultado de su actividad, pues extraiga también y transfiera dinero para sus cuentas personales como resultado de esa utilidad. No obstante a eso, nosotros queríamos reiterar algo que pensamos que es importante, sobre todo porque a partir del día 7 entran en vigor estas normas, y es que en la propia disposición que regula la habilitación y operatoria de estas cuentas bancarias fiscales, se dispone cómo vamos a hacer el proceso de puesta en marcha de este mecanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los contribuyentes de las 6 actividades que comienzan gradualmente a operar estas cuentas bancarias y las listo para no incurrir en errores, estamos hablando del servicio gastronómico de restaurante, el servicio gastronómico en cafetería, el servicio de bar y recreación, los arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios, los servicios, los que ejercen el servicio constructivo y de mantenimiento y reparación de inmuebles, y en el caso de la actividad de transportista, a los transportistas de la capital que trasladan en autos de 4 a 14 capacidades personas asociadas al experimento del cual se estará hablando en el día de mañana. Entonces, estas 6 actividades, que además debo explicar que son 6 actividades que son complejas en su operatoria, no solo porque generen ingresos o altos ingresos en el caso de otras, sino porque generan gastos. Son actividades donde además hay un mantenimiento constante en la actividad, en el inmueble sobre la cual la ejerce, donde se hacen transformaciones en función de la capacidad y donde además las personas realizan también inversiones y por tanto tienen esa operatoria y esa complejidad. Entonces, como le explicábamos, a partir de que la Oficina Nacional de Administración Tributaria de los municipios que se han preparado para este proceso, pues atienda y le notifique a estos contribuyentes en el proceso de reinscripción o actualización de su situación fiscal que debe o declarar cuál cuenta va a convertir en fiscal o la apertura de la cuenta, el contribuyente tiene 30 días para acudir a la sucursal bancaria y aperturar la cuenta bancaria, habilitar la cuenta bancaria.
Y a partir de esa propia notificación, el contribuyente tiene hasta 90 días, dígase 3 meses, para depositar en estas cuentas bancarias el saldo mínimo que se exige para la operatoria al cierre del mes. Y hablando del saldo mínimo y de las dudas que han venido teniendo, las inquietudes que hemos recepcionado de la población y de los contribuyentes sobre este tratamiento de las cuentas bancarias, de las 2 modificaciones que se explicaban en el resultado del análisis de estas inquietudes y de estos planteamientos, están referidas, una de ellas precisamente al el saldo mínimo de la cuenta bancaria, que tomando en cuenta estos análisis, pues se ha aprobado y se ha emitido y está publicada en Gaceta la resolución 904 que modifica la cuantía de este saldo mínimo, disminuyéndolo de 3 cuotas mensuales del contribuyente a 2 cuotas mensuales del contribuyente. Para todos los que están en esas 6 actividades. Para todos los que ejercen estas 6 actividades, por los que comienzan, insistimos, gradualmente la aplicación de la cuenta bancaria fiscal. Y la otra medida que tiene una adecuación está referida a la posibilidad del fondo de efectivo que se le deja al contribuyente, es decir, que no está obligado a depositar en la cuenta bancaria fiscal, que se planteaba que era de un 20%, pues ahora se incrementa a un 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el contribuyente ahora tiene que depositar en esa cuenta pues el 65% de sus ingresos con base al depósito realizado en el mes anterior. Por tanto, son 2 adecuaciones que se aprobaron precisamente por ese ejercicio de dirección colectiva al que se refería la ministra, interactuando con los planteamientos y preocupaciones, incluso porque se demanda, por supuesto, un incremento de todas las facilidades bancarias que permitan entonces seguir potenciando el uso de este instrumento tan importante en el desarrollo económico de las actividades.